¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio, un programa en donde pues hemos hablado de casos prácticos, casos reales. Y en esta ocasión, bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tener un gran invitado. Y el tema de hoy va a ser lo que son esas causas de extinción de las obligaciones laborales, ya sea de despido justificado, de despido injustificado. Y bueno, sin mayor preámbulo, estamos aquí con la presencia del licenciado Moisés Vértiz. ¿Qué tal, Moy? ¿Qué Bienvenido. tal, contador? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es con un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes para platicar básicamente experiencias en mi vida profesional como abogado en materia laboral, en donde estas causas de rescisión justificadas, sobre todo que tengo entendido que la mayor parte de nuestra audiencia son contadores, abogados que asesoran a la parte patronal, Así es. pues les puedo yo platicar de un sinnúmero de ejemplos y de vivencias que me han tocado, cómo las abordamos para que tengan éxito en un juicio laboral y tener las precauciones y para tomar una decisión puntual si aplicar o no una rescisión. Porque en el momento en que sucede un hecho, una conducta inapropiada de los trabajadores, pudiera ser muy clara que estamos ante la presencia de una causa de la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, que están contempladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, llevarlas a cabo o a hacerlas efectivas a través del aviso de rescisión, cuánto tenemos de tiempo para presentar o exhibir ese aviso de rescisión, notificárselo al trabajador. Hay reglas que tenemos que observar y sobre todo cuál es una causal recurrente, cómo la debemos de acreditar y cómo debemos de llevarla ante el juicio. No es fácil, es muy específico, muy especial el tratamiento de estos casos y tienen que resolverse, sobre todo yo creo que con la cabeza muy fría y con objetividad por parte del abogado que tenga el conocimiento y el encargo de llevar a cabo esa rescisión. No es ir a avisar o aventar el aviso de rescisión al trabajador y si no lo acepta, llevarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante el Tribunal laboral en algunos estados, ¿no? Entonces, hay que irnos por pasitos y con calma. Así es. Pues muy interesante. Fíjate que en la Ley Federal del Trabajo, pues se ve muy fácil las causales. Digamos, que el trabajador se presente en estado de embriaguez. Un ejemplo, se ve muy fácil. Esa cómo hay que desahogarla. Digo, vamos a citar algunas, o no sé si tú quisieras decirme cuál es la más común de las que se puede dar en las empresas o la que se te ha dado más en tu experiencia y que pues tienes que estar... hay algunas me imagino que no las puedes defender y las otras sí, porque pues, como bien dices va a depender de las pruebas, ¿no?, que tengamos. Sí, mira, de que se presentan todas. Las más comunes seguramente serán las de faltas de asistencia sin justificación. Okay. Si tenemos, podrían ser muy fáciles si tenemos la tarjeta debidamente firmada, si tenemos un control de asistencia fidedigno y real. Si no tenemos un control de asistencia, entonces esas faltas de asistencia es difícil de acreditarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer, amigos? A través de actas administrativas. Pero las actas administrativas, al ya involucrar a personas ajenas al hecho de la falta justificada, pues ya hace que la rescisión no sea por sí sola fácil, sino que ya dependemos de testigos, dependemos de ratificantes y ya la causal ya no es tan fácil de acreditar. Yo podría decir que las más fáciles de acreditar son aquellas que no dependen del patrón. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, la causal cuando el trabajador se ve involucrado en un hecho delictivo y está detenido ante primero una autoridad, como es el Ministerio Público, y después cuando es trasladado ante un juez o en un reclusorio, ahí sí el patrón pues simplemente tiene que reaccionar en relación con los hechos. Primero, suspender la relación de trabajo cuando la prisión es preventiva y cuando ya es definitiva, pues entonces puedes rescindir la relación de trabajo. Ahí el patrón pues simplemente actúa en consecuencia de un hecho que en él no participó. Puede darse, y sí llega a suceder, cuando el hecho delictivo se da en la fuente de trabajo. Entonces ahí sí el patrón tiene algo que hacer.
Si, Ok. estamos parte hablando, de. es parte de si se cometió el delito y no hay intervención, pero de todos modos, si el trabajador es detenido en defensa de los intereses del patrón o de la empresa, no hay causal de rescisión. Ahí al contrario, pues hay que apoyar a ese trabajador que nos ayudó a tratar de inhibir el delito, el cosas por el estilo. O cuando la causa del delito es precisamente en contra del patrón. Si el trabajador incurrió en actos violentos, violencia, lesiones, robos en perjuicio del patrón, pues obviamente el patrón también se vuelve parte en la causa penal. Entonces ahí sí estamos hablando de circunstancias que se van a ir en vías separadas, pero paralelas. La causa laboral y la causa penal, en donde el patrón es el ofendido y el patrón es la parte patronal que va a rescindir la relación de trabajo por esas causales. En resumidas cuentas, si hay documentos para acreditar una circunstancia en cuanto a las causales de rescisión, se nos puede facilitar la rescisión. Perfecto. Si intervienen testigos, videos, audios y todas estas cosas, ya la causal ya no va a ser tan sencilla. Aparte de que no es sencilla, puede salir costosa. Es decir, si estamos ante la presencia de una falta de probidad honradez o un acto inmoral que se pudiera prestar o se pudiera dar en esta causa de rescisión. Vamos a tomar tu ejemplo, una causa de que el trabajador llega en estado de ebriedad a sus labores, o a su centro de trabajo, o bajo un influjo de estupefacientes. Hay jurisprudencia que dice que el estado de ebriedad se puede apreciar a través de los sentidos. Es decir, yo puedo apreciar si tú hueles a una bebida alcohólica, si vienes bajo el influjo, tu comportamiento, la forma de hablar, el olor, la vista, todas estas cuestiones se pueden apreciar. Pero lo que nosotros siempre recomendamos en estos casos es apóyate de un médico que te dé un dictamen en el que te establezca que Moisés o el trabajador X se encuentra en estado de ebriedad. Inclusive te puede dar el grado de alcoholemia que trae en la sangre. Pero pues bueno, vamos a ver que ahí a lo mejor el trabajador no se deja hacer ese estudio. Aunque ¿no? es una obligación de... Es una obligación para cuestiones laborales. Sí. Pero en este caso, pues no, normalmente no es. Ese estudio médico para determinar el grado de alcohol en la sangre, pues no es que sea obligatorio, pero pues tú puedes llevarlo. Porque ¿cuál es la reacción normal de ese trabajador o trabajadora? Si se pone necio, no te lo llevas. Cuando tú le dices que está en estado de ebriedad, ¿no? A todos seguramente nos ha pasado que te tomas un par de copas y decimos, yo estoy perfectamente bien. Pero todos sabemos, de acuerdo a lo que hemos platicado o que hemos visto inclusive en los medios de comunicación, sobre todo cuando se habla del alcoholímetro y estas cosas, que no, los médicos nos dicen que una sola copa o hasta dos ya nos afecta en nuestros sentidos, sobre todo al conducir, es otra situación, pero aquí podemos apreciar grados de alcohol, ¿no? Entonces sientan una apreciación subjetiva o cara en cuanto al video. Si yo he visto casos extremos, ¿no? Que no solamente llegan, sino llegan ya en estado de ebriedad y luego continúan tomando en las instalaciones de la empresa o del patrón. Entonces ahí te puedes allegar de videos, te puedes allegar de audios, todo con los que ya cuentes, ¿no? Antes de que iniciáramos la plática me hablabas de los instrumentos que tenemos todos a la mano, que es el celular. Ahí hay que tomar en cuenta la licitud de la prueba para ver si nos es válida o no en un procedimiento laboral. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos a nuestros patrones? Cuando son causas muy obvias, por ejemplo... Sí. Perdón, te iba a interrumpir porque esa consulta nos las hicieron hace poco. No lo dice la Ley Federal del Trabajo. Si hay jurisprudencia que ya te habla de qué bebidas se consideran ya alcohólicas, ¿no? El 5% de alcohol en cualquier contenido de la cerveza, de las bebidas, perdón, ya se consideran bebidas alcohólicas. Es correcto. Para el caso de los trabajadores trasladándolos al médico, ¿hay algún porcentaje donde se pueda detectar que ya viene alcoholizado? Yo creo que ese porcentaje no hay en ningún lado, no lo hay. Perfecto. El único antecedente que tenemos es precisamente aquel que nos marca la ley de vialidad, en el cual se establece que si tienes ya X porcentaje, ahorita no recuerdo cuál es, siendo honestos, ya no estás apto para manejar. Entonces yo creo
que aplicando la analogía que nos lo permite la ley, el derecho, la analogía, pues yo creo que ese porcentaje también sería el indicado que nos diga el médico que, que ya presenta un grado de alcohol X, ¿no? Ok, pero no viene en ley. No lo establece. Sí, sí, porque yo le decía, no existe en la ley. O sea, dice, pero es que en la Constitución política sí, pero no es para, en este caso no aplica para la parte laboral. Sí, no, es correcto. No hay, o sea, digo, las bebidas, tengo un gran amigo que dice, alcohol es alcohol. Y, por ejemplo, muchos en las pláticas, personas, todos, hombres, mujeres, decimos, a mí me cae muy mal X bebida, o yo me pongo mal con X otra, y con X otra no me pasa nada. Eso no es cierto. Alcohol es alcohol, y simplemente son los grados de alcoholes en las bebidas, ¿no? Tenemos cervezas que tienen hasta menos de 5 grados, pero si te tomas 2 litros de cerveza, pues seguramente el alcohol hará sus efectos. O te tomas una copa de un, no sé qué será muy fuerte, un mezcal con X grados de alcohol, seguramente también hará su mismo efecto, ¿no? Mira, por ahí conocí un caso de un trabajador que todas las mañanas pasaba al puesto de jugos de naranja y se tomaba su polla. Su Jerez. ¿Así su Jerez? Sí, es correcto. Y para él era como normal. su desayuno, era algo normal, ¿no? Café, pan y su polla, que así se le llama. Así es. En algún momento el señor llegó y pues se le veía así medio raro, o sea, como que sí le afectó. Tomó 2. No, era lo mismo, nada más que era el estado de ánimo, no sé, pero entonces pensaron que él había tomado un día antes y que pues había llegado borracho. Entonces él argumentaba, pues es que no he tomado, o sea, lo que hago es siempre tomarme nada más esto como un desayuno. Por eso te decía que si había algún grado, algún alcoholímetro para los trabajadores. ¿Qué vamos a notar ahí, contador? Una apreciación subjetiva. Entonces, mejor que esa apreciación sea de un profesional en la salud que te diga si el grado de alcohol sigue siendo o lo sigue afectando. No es lo mismo que acabes de terminar de tomarte una bebida alcohólica que al siguiente día en que ya traes más bien las consecuencias de haber tomado el día anterior. Y también habrá que tomar en cuenta todas estas costumbres que existen en nuestro país. Hay muchos lugares en el país que se acostumbra a tomar con cerveza o con otro tipo de bebidas que se le conocen como espirituosas, como pueden ser el pulque y todas estas cuestiones que son costumbres en las sociedades y en las familias, tomarlas en la comida o en el mismo desayuno, ¿no? Yo, por ejemplo, esta bebida que tú dices, la conocí hasta que llegué a esta Ciudad de México cuando me vine a estudiar, y sí se me hacía, pues sabía alcohol, porque es jugo, o creo que le ponen hasta huevo, y le echan su buen chorro de Jerez, que es una bebida española, que es aparentemente agradable por lo dulce, pero pues de que trae alcohol, ¿no? Entonces, sí, pero sí tiene un aroma que envuelve se puede llamar. Yo creo que para aterrizar estas circunstancias estamos ante apreciaciones subjetivas de personas que podemos percibir si la persona viene o no alcoholizada, y sobre todo si viene a un grado para poder o no que afecte la prestación de sus actividades, ¿no? Si evidentemente estamos hablando de alguien que controla el tráfico aéreo, que controla las estaciones del metro, pues seguramente no lo van a dejar trabajar. Si el cuate es a lo mejor de vigilancia y simplemente está a la expectativa de quién entra y sale del lugar de trabajo, a lo mejor resultará menos importante que venga o no. Pero la verdad es que el estado de ebriedad tiene que estar, yo así se lo sugiero a nuestros patrones, fortalecido no solamente por un acta administrativa en el que ustedes determinen que se apreció que la persona llegó con un olor, que se trastabillaba al caminar, que también trastabillaba al hablar, que presentaba un comportamiento inusual al que normalmente es. Si llega, por ejemplo, el trabajador que normalmente es muy callado, muy serio, que llega, siempre se comporta de X manera y ahorita en este momento llega muy eufórico, muy platicador, alegre, ¿no? Pues bueno, hay que hacerlo notar y todo eso nos ayudará. Sin embargo, estamos a la expectativa de que esas actas administrativas, esas testimoniales que van o con los que podemos acreditar nuestra causal de rescisión, están sujetas a terceros, trabajadores terceros, colaboradores terceros, que el día de mañana, si los hacemos valer en un juicio, nos pueden fallar.
no van a las audiencias, se equivocan, les da miedo, resultó que eran muy amigos de ese trabajador, porque también me ha pasado, ¿no? Sí, Que las personas justo que vieron a ese trabajador que insultó, que robó, los pones entre la espada y la pared. los contrapones a los trabajadores y no es lo más recomendable, ¿no? Porque pues, te pueden fallar y ese juicio se te puede venir abajo. La verdad es que la recomendación siempre a los patrones es hay que agotar las circunstancias de conciliación antes de llegar a esos extremos, ¿no? Si el cuate llega en ese estado, pues hay que platicar con él, retirarlo, se pone necio, platicarlo otra vez, y si la decisión es terminar la relación, platicar con él y decirle, pues te conviene más que te vayas tú solito y te pago tus partes proporcionales de una renuncia a que te rescinda la relación de trabajo. Esa sería la primera y fundamental recomendación cuando estemos ante una causa inminente de rescisión de la relación de trabajo, ¿no? Entonces, si el trabajador falta y no llega, pues bueno, pues ahí ni con quién platicas. Pero si el cuate está ahí o la causal es muy grave, por ejemplo, un acto inmoral o una falta de probidad, honradez, que llegue y que ofendió o cometió actos de violencia en contra del patrón, en contra de sus directivos, pues difícilmente se va a poder negociar, pero pues bueno, se tienen que hacer valer estas causales de rescisión, ¿no? Sí, muy interesante. Mira, tan solo que estamos hablando del estado de embriaguez del trabajo, como te lo decía en un principio, suena fácil. Es decir, mira, ya llegó tomado el trabajador, dile que pase a la oficina, vamos a hablar con él y vamos a rescindirle su contrato. Porque no es la primera vez. Entonces ahí muchas veces, oye, si no es la primera vez, ya estás consintiendo algo. La costumbre hace ley, ¿no? Y dices, no en todos los casos. No en todos los casos, pero en la ley federal del trabajo sí dice claramente el 17, ¿no? Es una fuente de derecho. Sí, entonces te comento por esto, ¿por qué? Porque si el mismo patrón, tallercitos mecánicos, donde acostumbran luego los bienes incluso con los clientes a tomar, ¿no? Y claro, ahí están en un acuerdo, vamos, un consentimiento por parte. Podemos platicar todos los casos, por eso yo decía, se ve muy fácil, pero ya al momento de, como bien dices tú, de argumentar esa prueba o de hacer de probar la causal, esa es la palabra, probar la causal ya no es tan fácil. Entonces, si no es tan fácil, ¿qué recomendaciones con respecto nada más de esta causal tú darías para que se evitara, o simplemente no para tener la prueba plena, sino para evitarlo? Decir, oye, ¿cómo le puedes dejar en claro al trabajador que está prohibido presentarse en estado de alcoholismo? Primero, la primera recomendación es no lo dejes prestar la labor. O sea, si tú detectas desde que llega que viene en X condiciones, regrésalo. De mostrarle el reglamento interior que debe dejar bien en claro ahí. O sea, ¿qué pasa si se presenta un trabajador en estado de embriaguez? Yo me imagino que ahí debe estar en el reglamento, ¿no? Independientemente del reglamento interior de trabajo, la causal está en la ley federal del trabajo. O sea, la causal es muy clara, está en el artículo 47. Es una de las causales específicas de la rescisión de la relación de trabajo, ¿no? Y una de las prohibiciones del trabajador. Claro, una prohibición. Y si lo aterrizas aún más en el reglamento interior de trabajo, pues vas a tener muchas bases y fundamentos legales para rescindir la relación de trabajo. Pero si el trabajador no se quiere salir o ya está inclusive laborando y es cuando tú te das cuenta de que está en ese estado, pues hazte asistir de al menos 2 testigos, su jefe inmediato y otras 2 personas de entera confianza, para que verifiquen a través de los sentidos que se puede hacer que efectivamente este trabajador presenta X y Y circunstancias que nos hacen suponer que se encuentra en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún estupefaciente. Y es que se puede traer muchas causales adicionales, o sea, también el provocar accidentes. Claro, en el trabajador. También ahí podríamos estar ante una posible imprudencia inexcusable que ponga en riesgo la seguridad de los compañeros o de la empresa. Si este trabajador, por ejemplo, maneja una grúa o maneja un vehículos para transportar mercancía o personas o combustible, es evidente que se está colocando no solamente en acudir en estado de ebriedad, sino que a través de una imprudencia inexcusable, así lo dice la ley, pues compromete la seguridad de la empresa y de las personas que están allá hacia el interior. Pero y te puedes ayudar de la fuerza pública, porque muchas veces ya en un estado de ebriedad hay gente que no mide consecuencias y se puede violentar. Claro. Si ya aquí es que una cosa lleva a la otra. Si ese trabajador
incurre en actos de violencia, entonces ya estamos hablando ya no de una ni de dos, sino de 3 o hasta 4 causales de rescisión, y adicional a esa causal de rescisión está cometiendo posiblemente... Y más si daña aparte los objetos, ¿no? El equipo y un todo. delito, y entonces sí te puedes auxiliar de la fuerza pública haciéndole conocimiento que este trabajador, al momento de que está en estado de ebriedad en las instalaciones y tomar estas actitudes, estas conductas, cometió este delito, que pueden ser injurias, que pueden ser lesiones y que pueden ser amenazas, pueden ser pues muchas otras cosas, y que seguramente la policía puede y debe intervenir para tranquilizarlo e inclusive retirarlo, ¿no? ¿En tu experiencia has tenido casos de estos? Sí, sobre todo en las instituciones públicas es muy común. ¿Cuándo se presentan muchos estos temas? En las fiestas de fin de año, en las fiestas de aniversario de la empresa. Me acuerdo una... Cumpleaños del jefe. Me acuerdo, no, te voy a platicar una muy característica que se dio en una empresa, que obviamente no voy a decir el nombre, pero hicieron un partido de fútbol. Y terminó en batalla campal. Órale. Entonces, ¿qué haces? O sea, era el equipo A contra el equipo B, pero en el equipo B que iba... ¿De la misma empresa? Sí, de la misma empresa. Aquí era las oficinas administrativas contra los de la planta. Y que se arman los golpes. Y terminó en una... Yo no estaba, obviamente, pero sí... Pero ya no fue uno, fueron todos. Pero fueron muchos. Bueno, pero alguien lo inició, ¿no? Así es, y entonces participaron directivos de la empresa y que querían, correr a todos. Entonces nos metimos en un predicamento, ¿no? Y lo tuvimos que arreglar de forma conciliatoria respecto de todo, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué lo provocó? Pues fue una cuestión del juego, ¿no? ¿Pero estás de acuerdo que hubo una persona? O sea, si empiezas a buscarlo, en ese partido quien provocó el pleito, siempre debe haber uno. Sí, pero el tema fue que ese uno o esos unos que iniciaron el tema ya estaban fuera de jornada de trabajo. Estaban dentro de la empresa, porque el campo estaba dentro de la empresa, pero él ya no estaba prestando servicios. Claro. ¿No? Entonces, algunos ya estaban hasta tomando algunas cervezas ahí al lado, y en una entrada, por lo que me dicen, fuerte de fútbol, pues casi eso pasa en muchos partidos de fútbol, pues se calentaron los ánimos y empezaron los golpes. Entonces, ¿hay o no causal de rescisión? ¿Está justificada o no? ¿O tolerada por el patrón? Pues la violencia, como dices tú, la violencia es violencia y nunca se va a justificar. Ajá. ¿Tú cómo lo hubieras solucionado? Bueno, yo en mi opinión sí haría buscar el culpable, o sea, porque, insisto, fue una persona la que provocó eso. Para un pleito o una violencia, pues debe haber uno mínimo y de ahí el que le sigue, ¿no? Y lo hemos visto a veces en los partidos de fútbol, o sea, profesional, siempre hay uno. Entonces ya, a lo mejor sí ver si realmente esa situación, porque a lo mejor hubo dolo y mala fe, ¿no? Pero que al final de cuentas dices, bueno, esa persona yo considero que sí, aquí el detalle es que no está, como bien dices tú, no está en una cuestión ya de prestando sus servicios. No, era fuera del horario. No puso en riesgo la empresa, entonces dices, oye, ¿por qué me vas a condenar? ¿Por la parte del trabajo o por la parte del fútbol? Entonces ahí, pues tendrías que cambiar, pues imponer más medidas disciplinarias, ¿no? Fueron muchas medidas disciplinarias hacia el interior, y 2 personas que no aceptaron la circunstancia de reconocer que se habían equivocado, aunque fuera en estas circunstancias especiales, se les liquidó al 100%. Sí, no terminó en rescisiones, aunque desde mi punto de vista podría haberlas, sobre todo aquellos que participaron y que ajenos al momento o a la causa que dio origen al pleito, que fue el fútbol, estaban, por ejemplo, participaron en la riña y estaban ya alcoholizados. Claro. Porque eso no era parte del fútbol, el estar tomando el alcohol. Y después terminaron ofendiendo a Juana y a Chana dentro de la empresa. Entonces, estamos hablando ante 3 posibles causales de rescisión. Que hay causas que no necesariamente necesitan estaban estar vinculadas dentro de la empresa, ¿no? Es correcto. Porque un ejemplo, si te están amenazando, injurias, al patrón o a sus familiares fuera del centro de trabajo. Fuera del horario, también, donde se dé el acto de violencia físico o verbal en contra del patrón, en contra de los directivos o los familiares de estos, pueden ser fuera del horario de trabajo, fuera de la empresa,
Si tú que encuentras a tu patrona en el centro comercial o en un estacionamiento, donde tú quieras, y le faltas al respeto y lo injurias o lo golpeas, la causal de rescisión está más que clavada. ¿Cómo la vamos a acreditar? Eso ya es otro boleto. Así es. ¿Sale? Que ahí hay algo también bien interesante, Moy. ¿Qué pasa si yo llego un poquito tarde a mi trabajo? Y te digo, jefe, ya llegué. Y tú moviendo la cabeza, o sea, como diciendo, híjole, no entiendes. Y eso en eso, vamos a pensar que yo sé que cometí el error, pero ese movimiento de cabeza no me gustó. Y yo soy muy explosivo. Ha pasado. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Es en defensa o no es en defensa? Porque tú me estás esa provocación, o sea, yo llego bien, digo, jefe, ya llegué, y de momento me mueves la cabeza, te das la vuelta y ni siquiera me contestaste. Oye, pues te dije, y a lo mejor tampoco me sigues pelando y entonces me provocas. Vamos a pensar que me estás provocando. Y en ese momento yo me exalto y empiezo a decir groserías. ¿Es en defensa o no es en defensa? No es. Ahí no hay. O sea, ahí no hay una provocación que justifique la reacción. O sea, obviamente, si el patrón le contesta o le dice algo indebido, pues podríamos saber que fue provocada la reacción del patrón. Pero si es una simple medida, una simple, una descortesía. Una descortesía, una mala educación del patrón no justifica la reacción que pueda cometerse un acto de violencia o de injurias o de amenazas en contra del patrón, ¿no? Eso que tú me platicas, yo ya lo he visto un par de ocasiones en el que Pero tú me platicaste de un militar, ¿no? Sí, exactamente. No, de un militar no recuerdo exactamente, pero me acuerdo mucho de un vigilante. De un vigilante que ya había acabado su jornada de trabajo y iba saliendo el director de la dependencia, estaba la pluma abajo y le grita que le abriera y le dice, ya viene mi compañero, que era el que estaba en turno. Y se baja el directivo y le empieza a insultar. Como tú dices, reacciona, se enoja y le pone unos golpes al patrón. Entonces, yo creo que si no hubiera contestado el trabajador a golpes, no estaríamos ante la presencia de una rescisión justificada, porque hubiera terminado como una provocación por parte del patrón, pero como rebasó los límites o lo contestó de una forma más agresiva y que pasó de una ofensa verbal a una física, rescindimos la relación de trabajo y el colegiado o la última instancia nos dio la razón y se tuvo por justificada la rescisión de la relación de trabajo. En ese caso en particular. O sea que no es tan fácil así como leemos la Ley Federal del Trabajo. No. Las causales de rescindirle a un trabajador, ¿no? Y menos esas causales que te digo que dependen de una apreciación, que dependen de terceros, que dependen de una apreciación para ver si se justifica o no. Por ejemplo, también te puedo poner uno, esto se da mucho más, estas causales difíciles o específicas, especiales en las dependencias públicas, en donde hay un contrato colectivo, donde hay un sindicato, pero en donde también los directivos exigen una rescisión más contundente. ¿Por qué? Porque en las empresas, cuando el directivo nos dice, rescinde la relación de trabajo, me vio feo o me contestó mal, mire, sí, pero depende de esto y ya evalúan. ¿Por qué? Porque el dinero es de ellos y les cuesta. En las dependencias a veces se van sobre el bulto. Pero me acuerdo mucho de un trabajador que vendía plazas. Vendía plazas dentro de esa dependencia. Y hacía hasta su membretes y de bienvenidos al sindicato de esa dependencia. Pero nunca ni alteró documentación de la dependencia, no usaba el nombre de la dependencia. O sea, a la dependencia no le causaba ningún perjuicio, ninguna afectación. Y yo les dije, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, este trabajador sí está haciendo una conducta inadecuada, pero no en perjuicio del patrón, sino en perjuicio de las personas que le creen que les va a conseguir una plaza dentro de esta dependencia y que le dan dinero para acceder a esa plaza, pero hacia el interior. Una cuestión laboral. Así es. No, pues allá él puede, entre las amistades, yo te consigo que puedes entrar al Ejército Nacional o a cualquier dependencia y te cobro.
Pero ese acto no va en contra de esa dependencia, no le causas un perjuicio, porque simplemente cuando se presente o que diga, oigan, me vendieron una plaza aquí, pues lo siento mucho, el proceso de admisión es totalmente distinta y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, rescinden la relación de trabajo, yo recomendé que no lo hicieran y al final del juicio el tribunal dijo, efectivamente, tu dependencia no tuviste perjuicio alguno. No se te causó ningún perjuicio. En el peor de los casos, quien tendría el perjuicio son las personas que sí dieron el dinero para esta supuesta venta de plazas. Y ellos debieron de acudir ante las instancias que hubieran creído pertinentes para hacer valer su derecho a través de una figura de un fraude, una figura. Pero tu dependencia, ¿en qué te afectabas? Usaba mi nombre, jamás utilizó el nombre. Lo utilizaba cuando les daban un adelanto y les decían, él les daba un papel y decía, bienvenidos al sindicato de tal dependencia. Sí. Nada más. Entonces, aparentemente, a lo mejor para la mayoría de las personas dirían, hay una causal muy, muy clara, muy, muy clara. Entonces, pero no, en la realidad, y ya al resolverse el juicio, estamos ante una circunstancia no tan clara de una rescisión de la relación de trabajo. Entonces, este tipo de cuestiones tenemos que ser muy claros, muy específicos en estas actas administrativas y hablar muy claro con nuestros patrones cuando se da o no. Por ejemplo, la desobediencia reiterada, la tenemos que aterrizar en documentos. Porque a lo mejor si nosotros tenemos contratado a un compañero chofer, a un compañero, lo que tú quieras, y le das instrucciones de trabajo y no las cumples, entonces por escrito le decimos, te ordené que llevaras este paquete a tal lugar y no lo hiciste. Te vuelvo a instruir para que lo lleves. O ¿sabes qué? Te encargué que realizaras la transcripción de esta... Hay que dejarlo documentado. Hay que dejarlo documentado para que la causal de desobediencia reiterada se configure. Porque aquí tiene que ser reiterada, al menos 2 ocasiones. ¿Sale? Si un trabajador no te obedece una sola ocasión, hay que dictar esa instrucción nuevamente para que se configure la causal y hay que documentarlo. Ya puede ser hasta a través de un correo, nada más nos complicamos un poquito más. Ok. Sí, entonces, bueno, pues insisto, o sea, esto de que uno lo ve como contador muy claro, muy sencillo en cada una de las causales, aunque hay definiciones, digamos, de lo que es una falta de probidad, una falta de honradez, ¿no? No es tan fácil probarlo, al final de cuentas sí cuesta trabajo, ¿no? Ok, sí. No es fácil, pues, o sea, no es nada más de, hace el aviso de rescisión, ahí dile todo lo que... Ahora, ahorita platicamos de esos plazos que son importantes, de ese derecho, o sea, porque los tiempos también son importantes. Importantísimos. Aquí hay algo también que hoy en día creo que ya estamos regresando, ya se ve en el tráfico de la ciudad, me imagino que en los estados también debe haber algo similar, que se ha ido regresando a la normalidad, vamos a llamarle así, ¿no? En esto hay quien todavía está acostumbrado un poquito por ahí, o es híbrido, el que estén trabajando en el teletrabajo, en el home office. Ahí también, ¿qué pasa de esas personas que, por decirlo así, yo insisto en esto del estado de embriaguez, ¿no? ¿Cómo lo puedes probar eso? Ya pasó, ¿no? Con una diputada, pero bueno, que pues mira, ahí desafortunadamente el que está en desventaja es el patrón. Porque no está dentro Porque no estás dentro de la estación, no lo estás oliendo, no lo estás viendo. O sea, los sentidos se limitan a la vista y al oído, ¿no? Y esta, creo que es una diputada, tuvo un Zoom, una reunión con unas personas, y la persona o estaba evidentemente en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún estupefaciente. Puede ser un estupefaciente, me refiero no necesariamente a drogas de esas muy... Narcóticos. Sí, narcóticos, pero tú puedes tomarte una medicina que te afecte y que te impida inclusive hablar o que te adormezca o todas estas cosas. Era muy evidente. Un CBD, ¿no? Un CBD. Y ella decía, es que estoy muy cansada, pero la verdad es que era muy evidente a través de lo que se veía de aquí para arriba que la persona estaba mal.
Entonces, toda esta parte del home office o de la reglamentación, que también sería bueno que lo platicáramos, porque se nos obligó, o nos vimos obligados todos, la sociedad, los patrones, los trabajadores, a que se reglamentara esta parte porque no lo teníamos reglamentado. Pero se reglamentó al vapor y se reglamentó muy rápido y tiene sus deficiencias, sobre todo omisiones. Y una de esas omisiones es esas causales específicas de rescisión de la relación de trabajo. Se medio salvaron en el texto modificado de la Ley Federal del Trabajo al señalar que las partes, patrón y trabajador, deben de aterrizar las cuestiones específicas de esta modalidad de la prestación del servicio. Y es lo que yo siempre les digo a mis patrones que tienen todavía trabajadores bajo esta modalidad. Especifiquen circunstancias claras en las que la prestación del servicio se debe de dar, porque en estas modalidades de a distancia lo vimos y nos reímos muchos de los accidentes que pasaban. Gente que simplemente se ponía su camisa y abajo no traía un pantalón o no traía otra circunstancia, o que simplemente nunca encendían las cámaras y estaban pues así recién salidos de la cama, o están desayunando, o en la misma cama a trabajar, o están atendiendo el trabajo en el súper, yo lo he visto y la verdad es que espero que nadie de mis amigos del club me esté viendo, porque yo los he visto. O sea, estamos haciendo una dinámica deportiva, jugamos fútbol los viernes o jugamos básquetbol los miércoles, los he visto, déjame atender una junta de trabajo de 5 minutos. Sí. Y la atienden ahí en el club deportivo. Yo no hago eso porque pues, mi trabajo no se presta para eso, pero sí lo he visto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no lo hemos visto? ¿Esa falta de probidad? O sea, eso es una falta de probidad, porque se supone que la prestación del servicio tiene que ser en un ambiente de oficina y de trabajo que tú acordaste. ¿Dónde vas a estar? Te vas a conectar en tu casa. Claro. Y hay otros que dicen, no, porque en mi casa el internet no es adecuado, voy a atenderlo en un lugar público en el que yo pueda acceder, pero lo tienes que aterrizar. O sea, ¿dónde se va a prestar ese servicio a distancia? ¿En cualquier lugar? No lo recomiendo. Claro. ¿No? Porque seguramente habrá prestadores de servicio en el que simplemente intervengan de forma verbal y pueden hacerlo en el club deportivo, en el súper, en el carro. El trabajo requiere concentración, ¿no? Yo creo que sí. Requiere esmero. Sí, y yo siempre le recomiendo a ese patrón, acuerda que la prestación del servicio sea en un lugar específico, no en la cocina, no en el baño, o sea, tiene que ser en su casa, en una oficina adecuada, que se haya acondicionado, o que sea en la sala, o que sea en la misma recámara que en la que tenemos. Mis hijos tienen su escritorio en su recámara, ¿no? Yo a veces mis clases que doy los sábados, mi internet me falla de donde yo ando y me voy y me conecto directamente a la fuente del internet a través de un cablecito para que ella no me falle, y esa está en uno de los cuartos de mis hijos. Entonces sí me excuso con mis alumnos que en la parte de atrás de mí pues va a haber pósters o va a haber cosas de un adolescente. Entonces, para que no se sorprendan y no les digan, ay, mira, el maestro le gusta, no sé, un grupo juvenil, ¿no? Entonces, yo lo advierto, estoy en la recámara de mis hijos por estas circunstancias y les explico. Obviamente a los muchachos, a la mayoría no les interesa dónde estás mientras tú les des la clase, pero la mayoría pues sí lo tiene que hacer en sus oficinas o en el lugar que tú lo acuerdes con el patrón, ¿no? Yo, por ejemplo, también lo llegué a ver cuando nuestros hijos estaban en clases. El niño andaba con la mamá o con el papá en el auto, en el súper o en 20,000 lugares y no estaba. Pues, ¿qué niño va? Si de por sí les costó trabajo concentrarse en poner atención a una computadora o una transmisión remota, pues imagínate si el niño está en el súper o está en el vehículo o está en otro lado que concentrado en un asiento, en un escritorio, ¿no? Todas estas cosas evidentemente no es que se compliquen, sino que se deben de trasladar al lugar específico donde se va a prestar el trabajo a distancia, tomando en consideración esa situación específica que tú la estás mencionando. Entonces es importante que dentro del contrato se tenga toda la reglamentación cuando hay un trabajo a distancia. Así es, y las modificaciones a la ley así lo establecen. Las partes deberán acordar. Las causales no son necesarias en un reglamento interior de trabajo, toda vez de que aquel regula medidas disciplinarias más que nada, ¿no? Sobre todo, interior. Pero por ejemplo,
si te es difícil o estás fuera de tiempo acordar una modificación a tu contrato colectivo de trabajo o a tu contrato individual de trabajo, hazle una adenda y di que va a la relación de trabajo va a regularse a través de una relación a distancia o un trabajo de home office o como le llames, en términos del artículo 311, fracción segunda, y que se establecen como especificaciones muy determinadas para la prestación entre la empresa fulana y el trabajador mengano, estas cuestiones específicas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, una de mis primas, una prima muy querida, ella es economista, trabaja para un banco y ella siempre tiene que estar conectada a la bolsa X, al índice, quién sabe qué, lo tiene que estar viendo. Entonces tiene que estar ante la presencia de 2 o 3 monitores distintos en el que está trabajando, porque ella, sus cuestiones son así. Entonces, o sea, ella no se puede despegar. No, ella no se puede despegar, o sea, no puede estar en un lugar público. Ella sí tiene que estar, acondicionó su casa, su lugar donde vive, para tener una conexión excelente de internet y tener sus pantallas o sus computadoras que necesita para estar al pendiente del dólar, del euro, de todo lo que es su trabajo, que rodea su trabajo, ¿no? Si, en cambio, si es alguien que se dedica a ventas, a lo mejor se le facilita que no la prestación tenga que ser necesariamente en su casa o en una oficina o a lo mejor él sí puede, por la misma prestación del servicio, estar en lugares distintos, ¿no? Ok, perfecto. ¿No? Bueno, mira, entonces sabiendo que no es tan fácil probar una causal de rescisión, ¿verdad? Porque sí debemos tener todos ahora sí que los elementos, ¿no? Físicos, audiovisuales, todo lo que comentas tú, testimoniales incluso. Vamos a pensar que si hubiera algunos de los que sí se pueden probar, ¿no? Por ahí. Uno que otro sí se va a poder probar entonces. Ahí la ley federal del trabajo nos dice en ese artículo 47 que cuando se dé una causal de rescisión, tú le tienes que comunicar de manera personal tu patrón. ¿Qué plazo tenemos? Porque 30 días. El 516 habla de 30 días, ¿no? Para ejercer esa acción. Así es. Ok, yo ya me enteré, o me avisaron 3 días después o 4, bueno, yo sé que tengo 30 días a partir de cuando se cometió la infracción. La regla es muy sencilla. Son 30 días a partir de que se configura la causal y que tú como patrón o a través de uno de tus representantes tienes conocimiento de la misma. Ok. ¿Sale? Entonces, en ese momento yo preparo el escrito de la causal de rescisión o le pido a mi abogado que la prepare, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Que se la tienes que entregar personalmente al trabajador y si él se rehúsa, se niega, tú tienes 5 días hábiles. Es correcto. Para presentárselos al tribunal. ¿Al tribunal o a la Junta? Todavía, Bueno, acuérdate que todavía aquí es la Junta. Todavía estamos. Pero en cuanto ya estén cuando ya esté aquí el tribunal, es al tribunal, ¿verdad? No es a los centros federales ni a los... No, es al tribunal. ¿Por qué? Sí. La ley establecía, a ver, aquí ya lo hemos platicado, ¿no? Que esta transición al nuevo modelo laboral, si así me permite los compañeros que nos están escuchando hablar de un nuevo modelo laboral, vamos a dejar las juntas. Así es. Y vamos a pasar a tribunales laborales. Así es. Eso ha sido en etapas, que empezaron en noviembre del 2020 con 7 estados. El Estado de México fue uno de los primeros, junto con Hidalgo, Campeche, San Luis Potosí, etcétera. En noviembre del 2021 se sumaron otros 14 y 2 pidieron una prórroga. Y se suponía que el 1 de mayo próximo de 2022 se iban a sumar el resto de las entidades, incluida la Ciudad de México. Ya pidieron prórroga porque no es fácil, ¿no? En esos estados donde ya está el nuevo sistema de justicia donde laboral, ya están los tribunales laborales, sí, ahí sí se tiene que enviar el escrito al tribunal, de rescisión al tribunal. Al tribunal para que sea el tribunal el que notifique. ¿No es híbrido todavía en esos estados? No, o sea, no. Ya entraron. Te pongo un ejemplo que... O sea, sería ilegal el que lo lleves a un... Bueno, es que ya no están las juntas de conciliación y arbitraje. Ya no, o sea, sí están porque están trabajando con el rezago, con los juicios que empezaron antes de la transición, pero ya no te reciben las cosas. Te iba a poner el ejemplo. En Baja California, y como dice mi hijo, norte, le digo, no hay Baja California Norte, hay Baja California, hay California, Estados Unidos, hay Baja California y Baja California Sur.
Entonces, Baja California, específicamente en Ensenada, la causal de rescisión de mi cliente, que es la Universidad Nacional, se configuró los últimos días de octubre, perdón, justamente por ahí de mi cumpleaños. Ahí se dio la causal y le quisieron entregar el aviso de rescisión. Ya la negativa no es necesaria, simplemente dice que puede ser hasta una imposibilidad porque le fueron a buscar al trabajador y no lo encontraron ni en su lugar de trabajo ni en su domicilio. Entonces no hay negativa, hay una imposibilidad. Entonces tienes 5 días a partir que se da esa imposibilidad, esa negativa, para acudir ante la autoridad. Así es. Vamos a suponer, la causal se configuró el 29 o 30 de octubre y la negativa o la imposibilidad se dio ese día. Yo tengo 5 días más hábiles para notificarlos. Entonces brincó hasta el 3 de noviembre, 4 y 5. Nosotros fuimos el 4 de noviembre, o mi cliente fue ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Junta le dijo, discúlpeme, yo ya no se lo puedo recibir, porque yo a partir del 3 de noviembre dejé de recibir demandas, procedimientos paraprocesales, ese es un paraprocesal. Okay. No hay aparentemente disputa, simplemente le pido apoyo a la Junta o al tribunal para que yo ya no pude, tú le notifiques a ese trabajador su causal de rescisión, su aviso de rescisión en el que tú le señales las causales de rescisión. ¿Sale? Okay. Entonces ya no se lo recibió la Junta, entonces tuvimos que cambiar el paraprocesal, simplemente la autoridad a la que iba dirigida y le pusimos Tribunal Federal en materia laboral en el estado, en la ciudad de Ensenada, estado de Baja California. Okay. Pero era dentro de los mismos 5 días hábiles, o sea. Así es, dentro de los mismos 5 días hábiles. Contrario a las juntas, el tribunal se lo notificó a los 2 días, porque pues, estaban llegando los nuevos asuntos, entonces están trabajando muy rápido. Para justificar el nuevo sistema. Sí, bueno, y dentro de los tiempos que dice la propia ley. El tribunal le notificó al trabajador ese aviso de rescisión y luego el tribunal me notificó a mí, Universidad Nacional, que ya había hecho la notificación y que ponía a mi disposición mi poder notarial, etcétera. Muy bien, la verdad es que con una celeridad y una eficiencia, o sea, que ojalá y permanezcan todos los años. Una vez recibido ese escrito ya por el tribunal y ya notificado el trabajador, ¿inicias con el proceso de la preconciliación? Depende del trabajador. En este caso el trabajador ya estaba separado. Él puede ir directamente al tribunal, ya tendría que ser el tribunal. Bueno, si, por ejemplo, si yo le notificara el 29 de octubre y él al otro día hacía su demanda a través con un abogado o él solito, y todavía la Junta se lo tenía que recibir. Pero si ya iba hasta el 3 de noviembre, porque aparte se atraviesa el puente de Día de Muertos, ya la Junta no se lo iba a recibir, tenía que acudir ante el tribunal. Y como no estaba en una causa de excepción que establece la nueva ley federal modificada, tenía que iniciar su procedimiento previo de conciliación. Órale, qué ¿Sí? O sea, no tenía que presentar demanda. En cambio, si él sentía que estaba en una causa de excepción porque había una discriminación, porque se trata de algún tema de seguridad social, algún tema colectivo, algún tema de discriminación, puede brincarse el procedimiento prejudicial, previo de conciliación e ir directa a la demanda, pero lo tiene que acreditar. Pero si no está en una de esas causas de excepción, tiene que ir al Centro Federal de Conciliación, solicitar cita para la conciliación previa obligatoria. Porque no puede presentar la demanda si no lleva su cédula de que no hubo conciliación o que la agotó, que notificaron y que la parte demandada no se presentó. ¿Sale? Claro. Es el nuevo procedimiento. Entonces, estamos justo en ese brinco. Pero sí, las reglas de la rescisión, así son 30 días, son 5 días para el procedimiento para procesal, para en caso de que no puedas notificar al trabajador, puedes ir directamente al tribunal o a la Junta, si es que todavía estás en la Ciudad de México, para notificar ese aviso de rescisión, ¿no? Perfecto. Sí, aquí el tema de hoy pues, era hablar, porque ya la ocasión anterior hablamos de ese nuevo sistema, ¿verdad?, de justicia laboral, y hoy prácticamente enfocarnos a lo que son esas causas, que tomamos, gracias por recordarnos esa parte, de estas causas que nosotros, lectores o
contadores, abogados incluso, Mismo cuando patrón. leemos de la ley del trabajo, pues se ve bien fácil, ¿no? Que las Córrelo. causales dicen que son muy claras y a la mera ya vimos que no va a ser Dale tan aviso fácil. a la junta, dicen, dale el aviso a la junta y luego no, llegas y lo rescindes y lo haces mal. Y es que el patrón se apoya con nosotros como contadores. Oiga, a ver si me preparo un aviso, ya no quiero tener a este trabajador. ¿Por qué me desobedeció? Sí, o por cualquier otro, o lo vi con una cerveza, ¿no? Y es que hoy en día, bueno, pues cualquier trabajador, digo, yo lo he visto de trabajadores de empresas que llevan, por eso están los alcoholímetros incluso, ¿no? ¿Sí? O imagínate, vamos a poner un caso más extremo, que llegue con una cerveza tomándosela, pero es una cerveza sin alcohol, Ok. ¿no? Porque ya Que las hay. muchos se imaginan, ¿Sí? exactamente. Entonces, a lo mejor no viste que era sin alcohol, simplemente cerveza. Que porque conoces psicológicamente algunos se la toman y de todo modo les hace efecto. Eso sí no sé, pero tú la ves porque conoces la marca y dices, era una cerveza. Así Y es. no das pauta a la que pueda ser una cerveza sin alcohol. No estaría, técnicamente, no estaría infringiendo la regla, ¿no? Que en el reglamento interior, porque de aquellos que sí los viernes ya por la tarde ya no regresan a trabajar, en reglamento interior sí deberías ahí tomar medidas disciplinarias nada más, ¿no? Aquella Así persona es. que ya después de la comida ya no llegó, bueno, pues se le va a suspender 1 o 2 días. La misma ley habla de hasta 8 días la suspensión. La suspensión nada más hay que aterrizarlo bien, porque, por ejemplo, si el trabajador llega tarde, la sanción es el retardo y el descuento correspondiente. O sea, no puedes sancionar 2 veces la misma falta, ¿no? O sea, aguas con eso O sea, de los también aplica retardos. eso, entonces. Aguas, porque es muy común que digas, al tercer retardo, una suspensión de un día. Espérame, la sanción de que llegue tarde está en sí misma en que le descuentes el tiempo, o que simplemente digas, si ya llega a los 16 minutos ya es retardo, y a los 30 ya no se le permitirá el acceso. Bueno, tú ya lo sancionaste. Y volverlo a sancionar con un día de suspensión adicional, aguas, porque ese tipo de disposiciones en reglamentos interiores sí son ilegales. Ok, a ver, Y me es bien gustó. común que Sí, así sí, lo sí, hagamos. esto se da mucho, se da mucho en muchas empresas, los retardos. Entonces, nos estás dejando en claro que, claro, todos los trabajadores normalmente se contratan por unidad de tiempo. Entonces, cuando uno habla de unidad de tiempo, es decir, el trabajador está obligado a prestar sus servicios en un lapso máximo de 8 horas. 8 horas ¿no? diarias. Entonces, ok, mi entrada es a las 9. Normalmente siempre se les invita, exhorta a los trabajadores que traten de llegar a 8:30 por cualquier cuestión. Es más, en algunas empresas, aquí puedes llegar desde las 8, tu entrada es a las 9, puedes llegar a las 8 para que previamente goces de un desayuno. Ya sea que tú lo traigas, ya sea que nosotros te lo pongamos, pero bueno, la idea es fomentar ahí un poquito la puntualidad. Si llega a 9:20, vamos, por X o Y motivo, nunca lo hace y esa vez llegó. Hay patrones que te dicen, si después de las 9, 10 minutos ya no llegó, o 5 minutos, regrésalo. ¿Eso es válido? Es válido, sí, sí. Esa Es es válido. la sanción. Eso sí se puede aterrizar en un reglamento interior de trabajo. Ok. ¿Cuál va a ser tu tolerancia? Y estableces, la regla así como que general no escrita es los famosos 15 minutos, ¿no? Sí. Podrás entrar con retardo no sancionable de las 9:01 a las 9:15. Okay. Pero si llegas de las 9:16 a las 9:30, ya va con descuento. Y no de 1 sino de 16 a 30 minutos, porque puedes descontarlos. Okay. Y si ya llegas de 9:31 adelante, estará en la facultad del patrón el que no se permita ya el acceso al trabajador. ¿Por qué? Porque si ya viste que se tardó 30 minutos, a lo mejor ya dispusiste que alguien más cubriera a ese trabajador, ¿no? Ahora, hay que reglamentarlo bien porque pues todo esto de los permisos para vacunación, ¿te acuerdas que estuvimos en la etapa de vacunación todos? Muchas veces ahí también se da el que es que me dio permiso mi jefe. Tengo una omisión. O para salir a la tienda, me dio permiso mi jefe. Y en eso pasa un accidente o simplemente en ese momento te necesitaba el jefe y resulta que no estás y dice, es que le pedí permiso a fulanito. ¿Eso cómo lo puedes evitar? Reglamentándolo. Mira, te pongo ejemplos malos que yo veo en las empresas o sobre todo en las dependencias. La famosa media hora para descansar y o tomar alimentos. Si tú ves a un trabajador, y ha pasado que lo ves platicando, o los ves platicando, o lo ves sentado, oye, ¿qué pasó? Estoy en mi media hora. Y nadie registra esa media hora cuándo empezó y cuándo terminó. Esa es responsabilidad de los jefes inmediatos
junto con sus trabajadores, de determinar a qué horas la van a tomar o a qué horas están autorizados para hacerla. ¿Puede ser en cualquier momento? Sí, sí puede ser en cualquier momento, pero sí establecer que me avise cuándo inicia para yo determinar cuándo termina. O la otra, se les da en esta dependencia también una hora, creo que sí es una hora, no recuerdo si es una hora o media hora, para ir a cobrar su cheque en los días de pago. ¿Qué crees? Sí. Ya nadie cobra en cheque. Y se toman su media hora o su hora para ir a cobrar su cheque, porque ahora no es cobrar el cheque, es ir a sacar dinero del cajero. O sea, entonces, llegas a absurdos, ¿no? Llegas a absurdos que representan abuso por parte de los trabajadores. Entonces, ¿cómo ¿Pero te evitas? no es un derecho ganado? Vamos. No, o sea, sí, pero reglaméntalo. O sea, yo te digo, yo los veo, yo casi no opino en estas dependencias, porque yo soy de honorarios, yo ni pertenezco ahí, ni soy trabajador, pero sí soy el asesor del patrón. Y yo le decía a este patrón dependencia, lo más evidente, o sea, ¿qué es lo mejor que nos dejó la pandemia? Porque la pandemia nos agarró desprevenidos a todos, claro, patrones, a trabajadores, y fue algo terrible que pasó, ¿no? Porque hubo situaciones muy, muy graves. Pero la otra es que esta dependencia, les dije, pues lo mejor que te dejó a ti es darte cuenta que pudiste trabajar con estos trabajadores de confianza y con estos otros trabajadores de base administrativos, pero que le entraron al tema, ¿no? Y salió el trabajo. Porque aparte, la prestación de esa dependencia era de vital importancia para el país. Entonces, trabajaron, pero había trabajadores muy, pues, ¿cómo les podemos decir para no ser ofensivos? Predispuestos. Pues muy, muy obedientes de la de no te salgas, no trabajes, no esto, si te deben de pagar el 100%, etcétera, etcétera, que tú los veías en otra circunstancia y simplemente cuando les decías ya te tienes que reincorporar, no se reincorporaban, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que reglamentar y el documento idóneo es el reglamento interior de trabajo o políticas de trabajo si es que no tienes un contrato colectivo. Así es. Para tener un reglamento interior de trabajo tienes que tener previamente un contrato colectivo de trabajo. Sí. Y acordarlo con tu sindicato o con tus trabajadores. Con tu comisión. Porque debes tienes que formar una comisión. Es correcto. Que es algo que no se hace. A veces el contador hace el contrato. Hace el contrato. Y lo baja del internet, aquí ya está, jefe. Se lo pegas ahí. Vamos aquí ya regula lo de las faltas, los retardos, todo eso. Es correcto. Y eso no es válido. O sea, bueno, debe haber una... Yo he visto... Porque hasta eso lo puedes demandar. O sea, que ya me presentaste el reglamento, ya me dijiste que violé una medida disciplinaria. Quiero ver si formaste la comisión, porque yo ni siquiera sabía que había reglamento interior en este momento. Sí, o se lo pides a tu contador, a tu abogado, el reglamento interior de trabajo, y como tú dices, pues lo haces genérico y se lo mandas. Y yo lo he visto, oye, ¿quién te hizo este reglamento? No, pues él hizo, pero ¿a poco tienes 3 turnos? No, nada más 1. Y entonces, ¿por qué dice 3 turnos? Sí. Pues porque lo agarraron de un machote. Y no es que sea malo, pero sí adecúalo a tus circunstancias, a tu prestación real del trabajo. Y para eso están los abogados, y perdóname por la palabra que utilicé, incluso en el promo, de decirte laborista. Para mí es un gran título el decir laborista, porque a algunos abogados sí les he llegado a decir laboristas, que sé que son licenciados en Derecho, pero me encanta la palabra porque los distingo de cualquier otro abogado. O sea, cualquier abogado puede litigar en materia laboral, pero la verdad, el hablar de un especialista en materia laboral, como es el caso tuyo, de que pues, vives puros asuntos laborales, digo, porque te ha absorbido, me imagino, todo eso. Sí. Y la verdad que es tan interesante, es muy bonita la ley del trabajo, pero ya en la práctica pues se van a dar muchas cosas, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, con mis hijos me dicen, parece ser que ninguno va a ser abogado. Muy, muy al fondo de mi corazón eso me duele, pero bueno. Pero sí, también por otro lado digo, ay, qué bueno, porque es mucho estrés. Sobre todo cuando litigas en materia laboral y sobre todo llevas patrones, el estrés está a tope, o sea, es muy estresante. Entonces, en algún momento de mi vida dije, ya no voy a agarrar patrones, voy a asesorar puros trabajadores. No he podido. Me buscan y me buscan los patrones. ¿Por qué? Pues ya tengo 26 años litigando en materia laboral. Y son pocos y normalmente defendiendo a los patrones. Entonces me buscan mucho los patrones o me recomiendan mucho con los patrones. Sí, la verdad es que siempre las empresas quieren buscar un laborista y pues recomiendan a muchos. Y digo, con todo respeto, si hay quien tenga más experiencia, más años, que son los que
pienso que son recomendables. Así en es. el caso tuyo, bueno, pues eres aquí Gracias. del equipo, de los que tenemos toda la confianza y la verdad pues has llevado asuntos y todo. Entonces, creo que eso se debe tomar mucho en cuenta, ¿no? Ok. Porque por eso hablamos de decir, oye, el reglamento interior es tan importante y debe haber una comisión, pero aparte debe estar registrado en la Junta, ¿no? Sí, o el periodo a prueba, que también sería algo muy padre que pudiéramos platicar con nuestros amigos, ¿no? Sí. Métele periodo a prueba y ya se concluyó. No. Sí. No es así de fácil. Vamos a seguir retomando los temas porque yo te dije en alguna ocasión que siempre cada año se va a ir adecuando todo esto. Sí, claro. Y pues de ahí va saliendo las charlas, ¿no? Entonces vamos a tomar eso en cuenta. No sé si pudiéramos ahorita leer algunas preguntas por Claro. aquí. De Jen Martínez dice, buena tarde, me despidieron de mi trabajo recién terminada mi incapacidad de maternidad. ¿Qué podría hacer? Demandar, definitivamente. Y créame, señora Jen. Bueno, Jen Martínez. No sé, bueno, así está escrito Jen Martínez. Pues, tiene todo de su lado, ¿no? Espero que el patrón no esté también en esta plática porque no va a decir que no, bueno, pero sí. No, que estuviera, que se entere. Sí, o sea. Lo protege la Constitución política. Efectivamente. Hoy día la maternidad es un derecho humano primario, o sea, está por encima de casi todo, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces, Jen, búsquese un buen abogado, una buena abogada que le lleve su asunto y que demande a ese patrón que indebidamente la separó después de su incapacidad. Se violan muchos derechos, o sea, principalmente los derechos humanos, y luego viene lo laboral y está muy fuerte. Sí, no, es hasta delito. Ese patrón está arriesgando mucho. Carlos Jiménez, buenas tardes, licenciados, Dios los bendiga, muchas gracias. Un trabajador tiene un ST4 con 57% de incapacidad. Les mencioné en la empresa que lo den de baja, pero no quieren hacerlo, solo le bloquearon la nómina. Yo debo seguir pagando el Infonavit, su amortización, y sus cuotas del IMSS ya no lo quieren dar de baja. Okay. Ya que no lo quieren dar de baja. Bueno, si aquí tendríamos que ver, ahora sí que tú conoces más ese tema, pero yo nada más le diría, si la incapacidad determinó que era apto para el trabajo, no lo podemos dar de baja, ¿no? Claro. Aquí el dictamen de invalidez, el dictamen de invalidez que es el ST4, después de un 50% más, casi es poco probable que el trabajador sea compatible. Apto para el trabajo. Para continuar, ¿no? Entonces la ley te deja en claro que cuando se da una situación de esta, el artículo 53 le da esa facultad al patrón de terminar Dar por terminada. Es una causal de terminación de la relación de trabajo que no tiene responsabilidad para ninguna de las partes, ni para el trabajador ni para el patrón. Así es. Y de hecho la incapacidad, desde mi particular punto de vista, queda cortita en perjuicio del trabajador. Claro. Pero bueno, él tiene una incapacidad. ¿no? A mí en lo particular ya he tenido varios casos de estos en donde no hemos tenido problemas. Cuando se tiene ya el ST4 y todo, bueno, procedemos a darlo de baja al trabajador, pagándole un mes de su salario. Su prima de antigüedad. Su prima de antigüedad y lo que es la parte del finiquito. Lo que le debas. Que hoy en día se le llama liquidación. Lo que pasa es que en términos laborales sigue siendo el se han venido usando, ¿no? Finiquito. Pero fiscalmente le llaman liquidación. O sea, el aguinaldo, vacaciones. Lo que le debas. Pero bueno, creo que aquí no debería tener problemas este patrón, simplemente proceder conforme a la ley. Y la otra es reubicarlo, o sea... Es que la ley te dice eso, ¿no? O sea, si el Instituto de Seguridad te determina que es apto para la vida laboral, en el puesto que viene desempeñando, adelante. Si para ese puesto no lo es, búscale si puede ser para algún otro empleo que tengas dentro de la empresa. Pero si la empresa dice, no tengo ningún otro trabajo en donde esta persona que tiene este grado de incapacidad o de invalidez no lo puede hacer, entonces la relación se termina en términos del artículo 53, creo que es la fracción cuarta. Así es. Entonces, y que tiene derecho ese trabajador a un mes de indemnización, a la prima de antigüedad y a las partes proporcionales de lo que le debamos, es decir, lo que ya devengo, su aguinaldo parte proporcional, sus vacaciones que le deba, su prima vacacional. Que tiene que tener mucho cuidado el patrón, porque si él dice, no, pues mira, no te puedo reubicar porque no hay ese puesto, no hay. Entonces, como ya le estás negando esa posibilidad, sabiendo que el trabajador sí podía ser compatible en otra área, en ese momento, entonces ya procede una liquidación en términos del 50. Te puede demandar. Tiene que tener mucho cuidado ahí en claro. esa parte. No haces decir, no la tengo. No, o sea, no la tengo porque mis puestos son estos, ¿no? Así es. ¿No? Tienes que tener cuidado. Pero sí, bueno. Exacto. Bien, Guadalupe Hernández dice, donde trabajo, el mismo patrón les da de tomar, pero de
De eso se está agarrando para quitarles el seguro a los compañeros. Estamos ante una presencia indebida por todos lados, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora sí que los trabajadores que están aceptando eso, ¿no? Digo, pues ya cuando hay una situación así tienes que cambiar, o sea, tomar medidas disciplinarias prácticamente. Sí, aunque digo, no, o sea, no veo la relación, ¿no? O sea, que como tú dices, ¿no? Se dan mucho en ciertos, sobre todo sin ser clasificarlos, hay ciertos trabajos o negocios que se da mucho en que se tomen una bebida con el patrón con sus trabajadores, los días que se determinen, pues bueno, no veo la relación al quitarles el seguro. Al contrario, si se aplica la NOM 035, pero eso del seguro no lo tienen por qué. Sí, porque es el estrés, ¿no? Sí, para que se desestresen, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ante una situación totalmente anómala e ilegal por todos lados, tanto por el trabajador como por el patrón. Sí, el seguro social es una obligación y ese nadie te lo quita, o sea, no porque estés conviviendo con el patrón, te eximen de esa obligación, ¿no? Ok, esta pregunta que viene aquí de nuestro amigo Federico Reyes es muy buena. Sí, dice, buenas tardes a los suscriptores, gran tema. Tengo una duda, en caso de 3 faltas, ¿son de mes calendario o son en el periodo de 30 días naturales? ¿Se puede iniciar en el mes 1? Más bien yo creo que finaliza en el mes 2. Gracias por la aclaración. Aquí son 2 circunstancias que hay que aclarar. Son más de 3 faltas, esa es la causal. La causal se configura hasta que se den más de 3, que se den 4, que sean 4. Y el mes o el periodo de 30 días se corren de día a día. Es decir, si la falta se da el día de hoy, que es 4 de abril, así es. Tú vas a tener hasta el 3. Cuentas 30 días. 30 días hasta el 3 de mayo para que se den las otras 3 faltas. Así es decir, si del 4 de abril del 2022 al 3 de mayo del 2022, es que suman 30 días. Ese trabajador presenta más de 3 faltas injustificadas, tú lo puedes rescindir válidamente. Así es. ¿Sale? Y si se da una falta por ahí del día 28 de abril, a partir de ahí, es que trazas una línea, ¿no? Sí, o sea, se pueden... Trazas una línea. Y luego entonces dices, bueno, esta ya no cayó, pero a partir del 28 de abril, si a lo mejor se da 28 de abril, 8 de mayo, 14 de mayo, entonces a partir del 28 de abril, cuenta los otros 30 días. Se empiezan a contar, es decir, faltó hoy 4. Luego falta el 28 de abril, como tú dices. Ya lleva 2. Sí, lleva 2. Luego falta el 2 de mayo. Y ya son 3. Pero ya después falta hasta el 5 o 6 de mayo, que ya está fuera, porque la del 4 ya no la podemos contabilizar. Pero si falta 2 días seguidas, el 5 y 6 de mayo, del 28 al 6 de mayo ya juntó 4, ahí sí ya lo puedes rescindir. Son acumulables, pero tienen vencimiento. Así es, hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás, exacto. Es correcto. Pero esa pregunta, qué bueno que le hizo Federico, nos ayuda a aclarar ese tema específico de las faltas injustificadas. Yo le sumaría, nada más que tengan el documento idóneo para acreditar esa falta injustificada. Claro. Y no es documento idóneo el biométrico, no firmado, no es documento idóneo, porque son pruebas que se pueden alterar. Y eso te lo dice cualquier perito en informática. La misma bitácora de lo que haces en el día. Que lo firmen. Mira, pues aquí no vamos o por computadora. Tienes tu biométrico o la tarjetita y adminículalo, esa prueba, fortalécela con actas administrativas. Claro, sí, porque hay trabajadores que se les olvidó pasar a registrarse y están trabajando. Y sucede. Se los consideran como falta. Sucede, ¿no? Así es. Pero bueno. A ver, ¿quién sigue? Yarecita Anisi dice, lo mejor fue la forma en lo que lo arregló el licenciado, ¿qué? El licenciado, bueno, no sé por qué viene un 3 ahí, decir de manera conciliatoria, porque si no te vas a lo formal y entonces en materia penal y es más grave la situación. Ahí no hablamos de causal de rescisión. Sí. Si te ibas a la materia penal, probablemente tuvieras causales de rescisión, pero son... de lo del pleito del fútbol. Sí, supongo que se refiere al pleito del fútbol, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Yo les diría, la verdad, como comentario o recomendación final a nuestros amigos patrones y también a los trabajadores, siempre un arreglo conciliatorio va a ser mucho mejor que aventarse directo a las rescisiones o a las demandas en caso de los trabajadores. No hay un mal dicho que aplica siempre y que nos lo dicen inclusive los maestros en la escuela, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Así es. ¿No? Sí, y los patrones van viviendo a veces de experiencias, ¿no? Porque cada caso nuevo que les va saliendo, o sea,
van adecuándose incluso. A veces ya no son tolerables a muchas cosas o a permisos, ya no los dan tan fácil, pero es por lo mismo, ¿no? Del abuso a veces de los trabajadores. Se dan, ¿no? De todos lados, ¿no? O sea, se dan de todos lados con lo más que mismo abusos, de los patrones, ¿no? conductas que no son las correctas, ¿no? Así es. Sí, si aquí hacíamos una charla de un día para recibir quejas. Sí, todas las preguntas. Todas las preguntas. Sí, por ejemplo, Giovanni Rufino Reyes nos dice, saludos a los expositores, gracias igual. Tengo la siguiente duda, ¿cuál es el procedimiento adecuado para notificar un abandono de trabajo cuando ya hay más de 3 faltas de ausencia injustificada? Gracias de antemano. Aquí hay que aclarar, Giovanni, y a todos, el abandono de trabajo como causal de rescisión solamente existe en el apartado B, es decir, para los burócratas, Okay. ¿sale? Y no se dan con las meras faltas de asistencia, sino que se da cuando, y así lo dice la jurisprudencia, no lo digo yo, lo dice una jurisprudencia de la Suprema Corte, cuando es expreso o tácito el deseo del trabajador de ya no volver a ese trabajo. ¿Y cuál es la forma más fácil de acreditarlo? Cuando ya está en otro trabajo o cuando, por ejemplo, sabemos y podemos acreditar que ese trabajador ya no vive en la ciudad, sino que vive en otro lado. Ese es el abandono de trabajo en el apartado B, okay, es decir, para los burócratas. En el apartado A tenemos que hablar siempre de faltas de asistencia injustificadas. Correcto. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues de forma primordial, con controles de asistencia debidamente firmados o consentidos por los trabajadores, de los que se desprenda que ya faltó más de 3 días, es decir, 4 o más días en un periodo de 30 días, en los términos que platicamos hace rato. Hacemos nuestro aviso de rescisión, bien hechecito, en el que expongamos claramente cuál es la conducta en la que incurrió el trabajador. Es decir, se te rescinde la relación de trabajo porque faltaste 4 días de forma injustificada en menos de 30 días. Y estos días son el día 4, 6, 16 y 20 y tantos del mes de marzo. En la mayoría de los casos, en esta causal procede, porque realmente el trabajador se da cuenta, está en la ley y se tienen las pruebas. Esta causal ya la aterrizaste en los hechos. La causal es esta, faltaste días y esta causal está contemplada en el artículo 47, fracción fulana de tal. Por lo cual, dentro de esos 30 días, te entrego este aviso de rescisión y si el trabajador no lo recibe o no se lo pudiste dar, puedes acudir directamente ante la Junta o ante el Tribunal Laboral para que a través de un procedimiento paraprocesal anexes ese aviso de rescisión y sea esa autoridad laboral, Junta o Tribunal Laboral, quien a través de uno de sus actuarios notifique a ese trabajador que le está rescindiendo la relación de trabajo. Esa es la forma adecuada de rescindir la relación de trabajo cuando se incurre en faltas de asistencia. Cuando se incurre en cualquier otra, pues bueno, tienes que allegar todas las pruebas para acreditar esa causal. Si está el aviso y tienes tarjeta de asistencia de las comunes que conocemos tú y yo, de esas viejitas y que todavía se utilizan en muchos centros, pues anéxale la tarjeta de asistencia. Si tienes una bitácora en donde se firma, anéxale los días en los que no aparece este trabajador registrando su asistencia y sí los otros 10 que tienes. Si no tienes ninguno de esos controles, si tienes un control biométrico a través de tarjeta o de tu huella, unos ya hasta he visto de reconocimiento de rostros y todos muy modernos, anéxale el reporte, pero yo te recomendaría, patrón, que también le anexes unas actas administrativas que fortalezcan el que día X y el día Y este trabajador faltó a su trabajo, ¿no? Claro, si no, pues vas a buscar hasta un perito en ese tema, ¿no? Así es. Oye, Moy, sácame de un mito o realidad. Es muy común que en este tema del abandono de trabajo, a veces ya no se presenta el trabajador. Y ya pasaron 1, 5, 10, 15 días y el patrón no sabe si está hospitalizado, si está detenido, no sabe. Y pues por ahí te enteras de que sí vive y que anda por ahí, pero pues no nadie tiene así, porque no falta el amigo, ¿no? Que, pues no me creas, pero yo según sí lo vi y pues creo que ya no va a regresar. ¿Qué sucede? Que me ha tocado, me ha tocado escuchar abogados que me dicen, no lo des de baja en el Seguro Social. ¿Sí? No lo des de baja. O sea, el Seguro Social, pues sabemos que también regula la parte de la prestación del servicio. Entonces, yo desde mi punto de vista,
he considerado que cuando un trabajador ya tiene más de 5 días hábiles, o sea, sin asistir, hay que darlo, o sea, sabiendo que está bien, sabiendo que el trabajador no está accidentado, presentan la baja ante el Seguro Social. O sea, ha tocado en algunas ocasiones que llevan un mes y dicen los abogados, no lo dé de baja. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe, o se debía, porque es una figura jurídica que está en peligro de extinción, que era el ofrecimiento de trabajo. Los abogados que llevamos o que asesoramos patrones en las defensas ya ante las juntas de conciliación y arbitraje era muy común y más cómodo litigar negando el despido y ofreciendo el trabajo. Es decir, yo no te despedí y ahí está tu trabajo, reincorpórate, porque trasladabas la carga de la prueba al trabajador para que él fuera el que acreditara el despido. Esta figura está en franco desuso porque las jurisprudencias o las opiniones de los tribunales colegiados y de la misma Corte nos están llevando a eso. Inclusive la reforma que está por entrar en la Ciudad de México y que está ya en varios estados del país, se establece que independientemente del ofrecimiento de trabajo, el patrón debe de acreditar su dicho. Está todavía en discusión a qué se refiere eso, pero la verdad es que de acuerdo a las pláticas que su servidor ha tenido con muchos despachos y colegas abogados que nos dedicamos a esto de la materia laboral, esta forma de defender al patrón negando el despido y ofreciendo el trabajo, lo estamos abandonando porque ya no va a ser como antes, que sí era muy fácil. Y una de las partes que nos facilitaba esto era el que no se diera de baja al trabajador ante el IMSS, porque había un criterio que decía que si lo dabas de baja, se presumía el despido. O sea, si tú no alegabas una rescisión justificada y llegabas y ofrecías el trabajo, se presumía que efectivamente habías despedido al trabajador. Había una presunción en favor del trabajador. Por eso muchos abogados, muchos contadores se la sabían ya y decían, no lo des, espérate 1 o 2 meses y después lo das de baja por separación voluntaria. Pero todo depende qué es lo que tengas para defender a tu patrón. Recomendación rápida y general: si ya estás en alguno de los estados en el que está la reforma aplicándose, ya no, olvídense del ofrecimiento de trabajo, ya no va a funcionar como antes funcionaba, pero rescinde. Si faltó ese trabajador, resíndelo. Claro. Si incurrió en X, resíndelo, para que tu abogado tenga elementos para defender. Sí, en este caso de las más de 3 faltas consecutivas, o sea, así sabiendo de que el trabajo, porque mira, si hay trabajadores que se van y ya no regresan. Sí. Pero tú no dices nada. Incluso ya están trabajando en otro lado. Documentalo y resíndelo. Tienes 30 días. ¿Sí? Porque lo dices, bueno, ya no va a trabajar. Se fue a Estados Unidos. ¿No? Resulta que lo rebotaron, ¿no? Y regresa y te demanda. Pero ya tienes 2 meses de eso y le dices a tu abogado, ya llegó la demanda. ¿Y qué crees que este cuate faltó? Pues sí, pero si no lo hicimos valer en su momento, en los 30 días posteriores pues ya no lo podemos hacer valer en el juicio. ¿Sale? Si tú tienes una causa justificada para darlo de baja, ejecútala, llévala a cabo. Asesórate de un abogado que sepa llevar a cabo esas conductas de rescisión. Ok. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Ahora sí que el tiempo se ha ido fue como rápido. siempre, pero la verdad es que creo que lo disfrutamos hablando de situaciones así de experiencia, como tú bien lo dijiste. Y la verdad es que pues vamos a seguir hablando de temas como que me decías del contrato a prueba, ¿no? El de capacitación inicial también, pues porque son también algo que se habló en una reforma y pues en las empresas, eso de la prueba a veces se va a 1 año, ¿no? Así es. No puede, por eso se marcan tiempos. Todo el tiempo es un elemento indispensable en esto. Entonces, con mucho gusto aquí estamos para platicar de los temas que se gusten, que los compañeros de la audiencia nos los pidan, y pues recomendaciones rapidísimas que se tienen que hacer. Asesórense de un abogado que se dedique a la materia laboral, lleven a cabo sus procedimientos de rescisión cuando sean válidos, escuchen las recomendaciones de su abogado, notifíquenlo en tiempo a esta persona, porque se tienen términos y formas que cumplir. ¿Sale? Así es. Si lo pueden arreglar en la vía conciliatoria y que ese trabajador se vaya a gusto, pues arréglenlo. Si no, pues bueno, ejecuten o lleven a cabo el derecho que la ley les otorga de rescindir a un trabajador que incurre en una falta.
Se puede y se debe de Tiene hacer. que tener bien identificada la causa. Y bien acreditado. Y bien acreditada, exacto. Es correcto. Son No, es que yo creo que él se llevó ese dinero. No, no creas. Tenemos que tener la certeza, porque si no, ¿cómo lo vamos a acreditar? Bien, ¿Sale? pues te lo agradezco mucho, muy buena recomendación y que los contadores, digo, pues que sí, de una u otra manera ya empezamos a saber que no es tan fácil, pues apoyarnos con el abogado, porque a veces queremos resolverlo nosotros directamente. ¿No? Casi que nosotros tenemos que ir ahí a las juntas. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en el fondo y en la forma en que lo debes de hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Moy. A tus órdenes. Próximamente. Gracias, a tus órdenes. Saludos a todos. Amigos, pues muchas gracias. Pues no nos resta más que decirles, síganos viendo, suscríbanse aquí a nuestro canal. Y bueno, mi nombre es el contador Telesforo Ávila. Cuídense mucho, seguimos en pandemia.